Cuando vas a una joyería, lo último que esperas encontrar es un cadáver en tu compra. Pero si vas a comprar ámbar, es una posibilidad real. Levanta un trozo de ámbar y hay probabilidades, aunque sean pocas, de que esté sosteniendo una escena del crimen de hace eones. Puede ser una araña con su presa a medio devorar, termitas atrapadas en una riada de resina prehistórica, o tal vez, si tienes mucha suerte, algo que nadie ha visto. Alguna criatura extraña que solo apareció aquí porque hace millones de años giró a la derecha cuando debía ir izquierda. Y antes de que te lo preguntes, no podemos extraer ADN de esas cosas y crear dinosaurios. Lo sé. Jurassic Park nos mintió. Aunque el ADN es relativamente estable frente a otras moléculas orgánicas, el material genético más antiguo encontrado tiene solo 2 millones de años, y en condiciones perfectas se estima que podría durar 6.8 millones. La mayoría del ámbar es mucho más viejo. El ámbar de la era de los dinosaurios tendría al menos 66 millones de años. Así que ese ADN está tan intacto como una bola de nieve en el infierno. Pero aquí está lo curioso. Lo que el ámbar conserva puede ser más interesante que cualquier cosa que haya inventado Hollywood. Estamos hablando de instantáneas reales de la vida de hace cientos de millones de años, que incluyen cosas que jamás pensamos encontrar, desde escenas terroríficas hasta descubrimientos absolutamente revolucionarios para la ciencia. Ahora, podrías pensar que el ámbar es solo savia fosilizada de árbol, pero si crees esto, estarías equivocado, porque no es savia, sino resina. Y aunque suene un poco específico, hay una gran diferencia. Verás, la savia es lo que circula dentro del árbol, algo como su sangre, llevando nutrientes arriba y abajo, mientras que la resina, en cambio, es lo que brota cuando algo va mal. Básicamente, el sistema de emergencia del árbol. Solo ciertos árboles la tienen, principalmente coníferas y algunas plantas con flor. Y así es como funciona. Cuando un insecto perfora la corteza, una rama se rompe en una tormenta o un hongo ataca, el árbol empieza a bombear este compuesto espeso y pegajoso. Esta sustancia está cargada de compuestos llamados terpenos que huelen a medicina y saben entre horrible y directamente tóxico, que es justamente la idea, porque la resina está diseñada para sellar las heridas y ahuyentar insectos y microbios antes de que causen más daño. Básicamente puedes verla como la combinación de superpegamento, insecticida y trampa de alquitrán todo en uno. Y aquí se pone interesante. Cuando esa resina gotea, no simplemente desaparece. Si las condiciones son adecuadas, es decir, no la arrastra la lluvia, la aplastan animales ni se la come algún valiente, empieza a endurecerse. Al evaporarse los compuestos volátiles, las moléculas restantes se enlazan en cadenas cada vez más largas, volviéndose estable. Y si pasa el tiempo suficiente, y por suficiente me refiero a decenas de miles de años, combinando la presión del sedimento que lo entierra y el calor subterráneo, aquella defensa pegajosa del árbol se convierte en algo increíblemente fuerte, resina fosilizada o ámbar. Llamar resistente a este material es quedarse corto. Puede sobrevivir cientos de millones de años sin descomponerse. Por eso tenemos ámbar del periodo carbonífero, de hace 300 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, hay piezas de ámbar más antiguas que las flores y los dinosaurios, incluso anterior que el océano Atlántico. Así que, como era de esperarse, con una existencia tan larga, el ámbar no es tan raro como pensarías. Hay grandes yacimientos por todo el mundo, y cada lugar cuenta su propia historia. Por ejemplo, la región báltica es famosa por su ámbar de unos 45 millones de años. En la República Dominicana, el ámbar tiene principalmente entre 15 y 20 millones de años. Y en Myanmar hay depósitos de unos 100 millones de años, de mediados del Cretácico. ¿Y qué hay de la pieza de ámbar más antigua jamás encontrada? Vino de Illinois y se fechó en 320 millones de años, cuando los mayores depredadores terrestres eran anfibios gigantes y 1000 pies más largos que Shaq. Sin embargo, el ámbar más antiguo con criaturas atrapadas en su interior no aparece hasta poco después. El más temprano encontrado hasta ahora proviene de Italia en el Triásico tardío, con unos 230 millones de años, es decir, la época de los primeros dinosaurios. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Qué monstruo prehistórico increíble encontraron? Pues, ácaros. Eran ácaros. Y una mosca. Pero espera, antes de suspirar en decepción, te diré por qué no eran simples ácaros ni una mosca cualquiera. Los ácaros eran Triasacarus fedelei y Ampezzoa triásica, y la mosca era un nematócero, quizá un ancestro lejano de los mosquitos, lo que significa claramente que desde entonces la naturaleza ya buscaba arruinarnos el aire libre. Ahora,
La razón por la que la mosca no tiene nombre es que estaba muy mal conservada, pero los ácaros estaban increíblemente preservados, a pesar de medir solo 0.2 milímetros, más pequeños que la cabeza de un alfiler. Aún así, podemos distinguir detalles asombrosos, no solo sus cuerpos segmentados, sino también los finos anillos que rodean sus abdómenes, la estructura de sus piezas bucales y las delicadas garras plumosas de sus patas. Es una locura pensar que estamos viendo una criatura diminuta de 230 millones de años y que podemos apreciar la estructura fina de sus patas. Pero quizá te preguntes cómo algo tan pequeño terminó atrapado en gotas de resina. Piensa desde su perspectiva. Una sola gota habría sido como que te vaciaran encima una piscina olímpica llena de miel, así que las probabilidades de escapar eran bastante bajas. Pero gracias a esta preservación increíble, los científicos pudieron identificarlos enseguida como ácaros de agallas, esos bichos que provocan extraños abultamientos en las hojas. Y aunque los separan más de 200 millones de años de sus descendientes modernos, muchas características distintivas ya estaban ahí: cuerpo alargado y segmentado, solo 2 pares de patas en lugar de los 4 habituales en los ácaros, garras plumosas únicas y piezas bucales especializadas. Solo por la preservación del ámbar podemos descubrirlo, y eso lo hace tan especial frente a los fósiles habituales. Cuando un animal se fosiliza de manera normal, lo que generalmente sobreviven son las partes duras. Las impresiones de tejidos blandos son raras, y el tejido blando auténtico casi nunca aparece. Pero el ámbar es distinto, porque conserva tejidos blandos con un detalle increíble: fibras musculares, órganos internos, a veces incluso células individuales. Es como la diferencia entre encontrar un esqueleto y una momia perfectamente conservada, pero incluso mejor. Ahora bien, aunque insectos de 200 millones de años del tamaño de granos de arena son científicamente geniales, admito que pueden no parecer lo más emocionante. Pero si avanzamos 130 millones de años hasta el Cretácico, encontraremos más cosas realmente interesantes. El mundo entonces no solo era caliente, húmedo y cubierto de bosques, sino además lleno de dinosaurios. Sin embargo, muchos se equivocan al imaginarlos como esos monstruos escamosos de la película original de Jurassic Park. Y aunque algunos quizás sí lucieran así, muchos tenían plumas. Los paleontólogos lo saben desde hace tiempo por las relaciones evolutivas e impresiones fosilizadas. Pero saber algo y verlo son dos experiencias muy distintas. En 2016, los investigadores encontraron un trozo de ámbar birmano del tamaño de un albaricoque seco. El tamaño no impresionaba, pero lo que había adentro sí, algo con lo que los paleontólogos soñaban en sus momentos más emocionantes: una cola de dinosaurio. No los huesos de una cola, ni una impresión, sino una cola real con piel y plumas aún adheridas. Y por supuesto, se trata de un hallazgo absolutamente increíble. Así que como buenos investigadores, intentaron buscar la manera de ver su interior sin romperlo ni dañar el ejemplar. La solución fue la microtomografía computarizada, una técnica que usa mucha radiación para revelar estructuras muy finas y precisas, perfecta para cosas muertas, no tanto para seres vivos. Lo que encontraron superó sus mejores expectativas. No solo había 8 vértebras aún conectadas, también pudieron ver que las plumas tenían barbas y barbillas, esos diminutos ganchos que unen las plumas, con la importante particularidad de que la raquis estaba poco definida. Esto significaba que no eran plumas rígidas y aerodinámicas de vuelo, sino plumas más apropiadas para el adorno que para volar. Y usando las plumas y la estructura ósea, dedujeron que pertenecía a un pequeño celurosaurio juvenil, en otras palabras, un terópodo del tamaño de un gorrión al momento de su muerte. Y el análisis químico también reveló que aún había trazas de hierro donde hubieran estado los glóbulos rojos, lo que implicaba que la cola todavía podría haber estado sangrando cuando fue cubierta. Y esta ni siquiera es la única pieza de ámbar con plumas. Se han encontrado otras con plumas aisladas y melanosomas intactos, esas minúsculas estructuras que dan color. Al estudiarlas, los científicos pudieron deducir que algunas plumas eran marrones, otras negras, blancas y algunas moteadas. Y para redondear, hay otro ejemplar de pluma en ámbar que incluso conserva una garrapata adherida, lo que significa que desde hace 99 millones de años, los dinosaurios ya tenían que lidiar con esas criaturas infernales. Algunas cosas nunca cambian, pero hay que recordar que el ámbar no solo atrapa animales, sino cualquier cosa a su alrededor. Incluso, plantas, en pleno acto. Un trozo de ámbar hallado contenía un ramillete de diminutas flores, cada una más pequeña que un grano de arroz, y no
no eran flores cualquiera, fueron atrapadas en pleno proceso de polinización. Las flores, llamadas Micropetasos burmensis, tenían granos de polen pegados a sus estigmas. La parte femenina, lo más loco, es el detalle de que estaba tan bien conservado que se veían los inicios de los tubos polínicos creciendo hacia los ovarios. Estos tubos son el modo en que las plantas con flor llevan las células espermáticas al óvulo. Y allí estaban, congelados en pleno proceso hace 99 millones de años. Una de las muestras visibles más antiguas de reproducción vegetal y tal vez de erotismo botánico. Y se pone mejor. Los granos de polen estaban probablemente recubiertos de una sustancia pegajosa, posiblemente similar al polenkit moderno, diseñada para adherirse a los insectos. Esto permitió a los científicos deducir con fuerza que a mediados del Cretácico las flores no solo dependían del viento para polinizar, sino que ya se habían aliado con los insectos. Y hablando de ellos, uno de los hallazgos de ámbar más alucinante fue un escarabajo con linternas incorporadas. El insecto en cuestión era un escarabajo de casi 100 millones de años llamado Cretophengodes azari y se encontró aún con su órgano lumínico, una linterna ancestral incorporada en su trasero. Pero a diferencia de las luciérnagas que usan su brillo para comunicarse y reproducirse, los científicos creen que la luz de este escarabajo surgió en las larvas como advertencia, una señal de «sabe horrible, no me comas», pero conociendo cómo reaccionan peces y aves a lo brillante, no sé qué tan eficaz era. En todo caso, esto significa que mientras los tiranosaurios pisaban como lagartos terribles, los bosques del Cretácico ya centelleaban con luces vivas, como muchos bosques de hoy. Y al igual que ahora, los bosques de entonces también estaban llenos de pequeños reptiles y anfibios, no solo de los enormes dinosaurios que solemos asociar con el periodo, pero a menudo se pasan por alto, no solo por su tamaño, sino porque los animales pequeños se fosilizan con mucha menos frecuencia que los grandes. Sus huesos son más frágiles, se los comen completos, etc. Sin embargo, para el ámbar, el tamaño no importa. Mientras que cubra algo, queda encerrado. Por eso, hemos encontrado ámbar con diminutos reptiles y anfibios que normalmente nunca sobrevivirían a la fosilización. Por ejemplo, un ámbar birmano conservó un gecko tan intacto que se distinguían las diminutas estructuras de sus almohadillas, e incluso lo que parecen las microscópicas setas, su mecanismo basado en fuerzas de Van der Waals que permite a los geckos modernos correr por las paredes y techos como puerco araña. No solo eso, los científicos hallaron lo que parecía un camaleón bebé en ámbar, que sería el camaleón más antiguo conocido. Tenía la forma corporal correcta, la cola e incluso lo que parecían los inicios de esos grandes ojos locos. Los investigadores estaban a una llamada de anunciar al mundo el camaleón más antiguo, hasta que hicieron una tomografía del ámbar. Resultó que no solo no era un camaleón, ni siquiera era un lagarto, era algo que nunca habíamos visto. Una especie llamada Yaksha peretti, perteneciente a un grupo extinto de anfibios llamado Albanerpetontide, y pudimos averiguarlo gracias a la tomografía que reveló una estructura craneal totalmente inapropiada para un reptil. Pero aquí viene lo sorprendente. Aunque el cráneo estaba mal, el resto de las estructuras era notablemente similar, ya que incluso tenía la lengua balística del camaleón. Esto es evolución convergente en su máxima expresión. Dos animales completamente no relacionados que desarrollan la misma solución al mismo problema. Ambos necesitaban atrapar presas rápidas en nichos similares, así que ambos evolucionaron lenguas de resorte. Ya mencioné que los animales pequeños no se fosilizan bien, pero hay unos que fosilizan peor: las crías. Y tiene lógica, porque además de ser diminutas, sus huesos no están completamente formados, algo que la fosilización convencional suele requerir. Sin embargo, como hemos visto, el ámbar no discrimina. Atrapa cualquier cosa que pueda. Una pieza hallada contenía una serpiente tan joven que probablemente acababa de salir del huevo. Una especie ahora llamada Sciaophis myanmarensis, con menos de 5 centímetros de largo, más pequeña que un meñique. Y como es típico del ámbar, la conservación era excepcional. Los científicos contaron 97 vértebras y huesos sin fusionar en el ejemplar, confirmando que era un recién nacido. Otra pieza del mismo sitio contenía una muda de serpiente, con los patrones de escamas perfectamente preservados. Juntos demostraron dos cosas: que las serpientes tempranas ya estaban adaptadas al bosque y que sus crías eran diminutas. Estos hallazgos, aunque parezcan modestos, llenaron un enorme hueco en la evolución
de las serpientes. Antes había registros de serpientes antiguas de Gondwana y serpientes más modernas de Asia, pero casi nada entre ambos. Estos bebés en ámbar aportaron pruebas de cómo las serpientes se extendieron y diversificaron mientras los continentes se separaban. Y hablando de crías, parir es duro. Ahora imagina hacerlo mientras te ahogas en resina de árbol. Eso le ocurrió a Cretatortulosa gignens, un caracol terrestre preservado en el momento más inoportuno. Este caracol de apenas 11 milímetros de altura, del tamaño de un botón, quedó atrapado con 5 bebés recién nacidos, uno todavía pegado. Sus tentáculos estaban extendidos como si acabara de darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Y así era. La pobre madre sobrevivió al parto solo para ser enterrada viva en la resina del árbol, que pasó del milagro de la vida a tragedia en segundos. Pero además de registrar una de las muertes más terribles imaginables, este fósil mostró algo científicamente importante. Algunos caracoles ya daban a luz a crías vivas hace 99 millones de años, manteniendo a los bebés dentro hasta parirlos, en lugar de poner huevos como la mayoría de los gasterópodos. Y esa no fue la única rareza evolutiva de caracoles capturada en ámbar. Otro ejemplar conocido como Archaeocyclotus brevivillosus se conservó con diminutos pelos por toda su concha, cada uno de apenas 150 a 200 micrómetros, pero claramente visibles. Aunque esta característica se ha extinguido, algunos científicos creen que tenía una función real. Quizás servía para ganar tracción en hojas mojadas, ayudar al camuflaje, regular la temperatura o tal vez algún tipo de despliegue para la selección sexual. Pero más allá de su valor científico, el ámbar también captura momentos y cosas geniales, como lo demuestra un ámbar de 100 millones de años con un duelo entre una araña y una avispa, la envidia de cualquier película de acción moderna. La araña, Geratonéfila burmánica, era una joven tejedora de orbes sorprendida en pleno ataque a una avispa llamada Cascocelio incasus. Y si preguntas, estamos del lado de la araña, por lo que me alegra informar que la avispa estaba claramente condenada, enredada en cera, mientras la araña se preparaba para morder y devorar a su presa. Curiosamente, una segunda araña macho merodeaba cerca, quizá como refuerzo o simplemente en primera fila para el espectáculo. Pero lo realmente interesante y aterrador es que estas avispas son parasitarias. Pertenece a un grupo que deposita sus huevos en sacos de huevos de arañas para que sus crías se coman a las crías de la araña. Espeluznante, lo sé, así que me gusta pensar que esta araña se estaba vengando en nombre de toda su especie, quizá incluso de sus propios hermanos. De cualquier modo, esta pieza representa el único fósil conocido de una araña atacando a su presa en la telaraña, pero no todos los fósiles de ámbar son tan dramáticos. Tomemos a la Litherses grimaldi, un opilión, pariente de las patonas, que quedó conservado con el pene completamente extendido y listo para actuar. Y curiosamente, o quizá vergonzosamente para nuestro amigo, la preservación fue tan detallada que los científicos usaron su estructura genital para clasificarlo en una familia específica, lo cual es alucinante si lo piensas. Imagina morir desnudo para que millones de años después, unos científicos usen la forma de tus genitales permanentemente expuestos para determinar tu especie. Sí, y aunque no sabemos si murió en pleno apareamiento, intentaba impresionar a alguien o simplemente tuvo muy mala suerte, una cosa parece segura: este debe ser el fósil más vergonzoso jamás encontrado. Pero oye, mejor vergonzoso y no aterrador. Y eso incluye uno de los hallazgos en ámbar más escalofriantes de todos, que no mostraba a un depredador como cabría esperar, sino a una diminuta pulga. Se trata de una pieza de ámbar de 20 millones de años. La pulga era tan rara que los científicos la llamaron literalmente pulga extraña, en griego Atopopsilus sionus. Pero eso no es lo que asusta, sino los cúmulos de bacterias alrededor de su boca y su trasero. Aunque no sorprende encontrar bacterias en esos lugares, estas bacterias tenían un aspecto terriblemente similar al de las responsables de la peste, la enfermedad que aniquiló a casi el 50% de la población europea. Si realmente se trata de antiguas bacterias del género Yersinia, significaría que alguna forma de la enfermedad ya estaba matando mamíferos millones de años antes de que existieran los humanos, haciendo que la peste negra fuera solo un pequeño capítulo en la historia de un microbio que podría haber estado exterminando a nuestros parientes durante millones y millones de años. Con todo esto dicho, quizá te preguntes por qué.
Más allá de lo fascinante, los científicos se interesan tanto por cosas atrapadas en la resina vieja de los árboles. La respuesta se explica sola. Al ofrecernos una imagen muy clara del pasado, el ámbar puede llenar huecos en nuestro conocimiento y confirmar cosas que antes solo podíamos suponer, a menudo de una manera que los fósiles convencionales no pueden igualar. Por ejemplo, las flores. Sabemos que la evolución de las plantas con flor cambió el planeta, pero hay lagunas porque las flores casi no se fosilizan. Aquí tenemos un trozo de ámbar que no solo conserva algunas, sino que las muestra en plena polinización, enseñándonos su reproducción en directo. Así que aunque a los fans de Jurassic Park les decepcione saber que hay cero posibilidades de usar el ámbar para resucitar dinosaurios, conviene replantearlo. El ámbar no es un plano de resurrección, es básicamente la vida misma, congelada en acción, lo cual es igual de genial, si no es que más. Y aquí está lo que me asombra. En algún lugar, en depósitos que aún no hemos hallado, hay piezas de ámbar con secretos que ni imaginamos. Hemos encontrado ámbar con colas de dinosaurio y caracoles dando a luz, así que quién sabe qué más hay, porque de vez en cuando las condiciones son perfectas, un árbol se defiende sobre algo interesante y se congela para siempre. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.